Un saludo súper especial para todos ustedes, lleno de amor y lleno de bendición. Espero que hayan tenido una hermosa celebración de Navidad en familia, con amigos, llenos de bendición, llenos de alegría, llenos de amor, llenos de esperanza para este nuevo año que comienza. Vamos a rematar este año 2024 con todos los que estamos adelantando el proceso, a mitad del proceso o pensando todavía en empezar nuestro proceso. Este año 2025 tiene que ser la siembra para que en el 2026 estemos recogiendo los frutos. Les envío todo mi amor y toda mi bendición para que se cumplan nuestras metas y para que podamos trabajar juntos en eso que nos estamos proponiendo adelantar. Bienvenidos a mi canal, su canal en Hablemos de Inmigración con Marta Salgado. Y hoy vamos a hacer un balance de lo que fueron los procesos 2024 para la EB2 de interés nacional. Este balance lo vamos a verificar o lo vamos a orientar hacia aquellos aspectos que generaron RFI o denegación de procesos. Una vez que conozcamos cuáles fueron esas principales fallas durante los procesos en el año 2023 y 2024 que generaron esos RFI y esas denegaciones, vamos a poder trabajar con mayor tranquilidad y confianza los procesos en el año 2025. Y específicamente vamos a ver cuáles fueron esos errores más notorios y abundantes en los procesos de la CB2 de interés nacional. Veamos entonces. Los datos que tomé para llegar a este balance que vamos a hacer de fin de año de 2024 son de casos que conocí, casos reales, y que me sorprende que en la mayoría de los casos el común denominador fueron estos errores. Ahora, vamos a adentrarnos dentro de lo que es el proceso de B2 de interés nacional y por dónde arranca el oficial de USCIS cuando tiene nuestro proceso en sus manos. ¿Por dónde es que empieza él ese análisis? Lo primero que él hace va a ser verificar la cualificación. Si nosotros cualificamos para la visa de B2 de interés nacional, es decir, si somos profesionales, si tenemos tantos años de experiencia, si tenemos una maestría, si tenemos un título académico que no sea un pregrado, pero que tenga más de 10 años de experiencia. Bueno, estos requisitos preliminares de precualificación. Una vez que el oficial dice, ok, esta persona está cualificada o reúne los requisitos para una visa B2 de interés nacional, ahora vamos a verificar si cumple con los PRONC del caso Danazar. Recuerden, cualificación y luego los PRONC del caso Danazar. Son 3 PRONC. El primer PRONC, que es mérito sustancial e importancia nacional. Pero para que el oficial llegue a esos PRONC, al mérito sustancial, a la importancia nacional, ¿qué necesita el oficial? ¿Qué es lo que él tiene que mirar para poder saber esto tiene importancia nacional, esto tiene mérito sustancial? Tiene que mirar el esfuerzo propuesto. Aquí es cuando yo estoy declarando, señor oficial o señores de inmigración, mi esfuerzo propuesto o lo que yo propongo hacer en los Estados Unidos es lo siguiente y este es mi proyecto. Esa es mi declaración de mi esfuerzo propuesto y es lo que el oficial, la base que tiene el oficial para poder decir, ok, esto tiene mérito sustancial y luego evaluar si tiene importancia nacional. El primer PRONC tiene estos dos aspectos, mérito sustancial e importancia nacional. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por el esfuerzo propuesto. Cuando nosotros estamos pensando cuál es mi esfuerzo propuesto, cómo le presento al oficial mi esfuerzo propuesto, es en donde tenemos que tener especial cuidado porque desde ahí se desprende todo. El núcleo central es el esfuerzo propuesto, mi proyecto. El principal error que encontré es el siguiente. Cuando presentamos un esfuerzo propuesto, un endeavor de manera general, un esfuerzo propuesto general, porque el oficial no sabe al final qué es lo que voy a hacer. Y este es un caso específico que es el común denominador de muchos casos que yo revisé en el año 2024.
Veamos, dice, por ejemplo, y esto lo tomé cambiando nombres y cambiando profesión para no violar la reserva y la confidencialidad de las personas que me entregaron su ARFI. Lo primero que hace el oficial es un ARFI. No entiendo qué es lo que usted quiere decir, entonces nos envía un ARFI y nos dice aclare, especifique, dígame para yo poder evaluar. Dice este esfuerzo propuesto, y lo vamos a ver en varias áreas. Mi propósito es vivir en Estados Unidos y trabajar como ingeniero civil enfocado en construcción, aportando mis conocimientos, habilidades y experiencia para impactar positivamente en el país. Pongámosle el área de conocimiento o la profesión que sea. Por ejemplo, un abogado. Mi propósito es vivir en Estados Unidos y trabajar como un abogado enfocado en derechos humanos, aportando mis conocimientos, habilidades y experiencia para impactar positivamente en el país. Esto es un error común y es un error grave y lo hacemos cuando hacemos nosotros mismos nuestro proceso, como también es un error común que trabajan las oficinas de abogados. Simplemente dejan este esfuerzo propuesto tan genérico que obviamente genera un ARFI. Pongámoslo ahora con otra profesión, un arquitecto. Mi propósito es vivir en Estados Unidos y trabajar como arquitecto enfocado en el diseño, aportando mis conocimientos, habilidades y experiencia para impactar positivamente en el país. Esto no me lo estoy inventando, esto es de un caso real. ¿Qué nos dice el oficial de inmigración cuando lee el esfuerzo propuesto? Dice, continuar con el empleo en el campo o en la industria no es un esfuerzo suficiente para evaluar. Es decir, el oficial está diciendo, el hecho de venir a trabajar como ingeniero, como arquitecto, como abogado, como administrador, como psicólogo, como terapista, es un esfuerzo. Si yo vengo a trabajar en uno de esos campos, realmente es un esfuerzo, pero no es un esfuerzo suficiente para evaluar la importancia nacional y el mérito sustancial. UCIS no puede determinar cuál es el esfuerzo específico que se propone adelantar el peticionario. Decir que vengo a trabajar como ingeniero civil enfocado en construcción no es un esfuerzo específico. Siempre cuando ustedes leen el ARFI que llega con este requerimiento de esta petición de aclaración, ¿cuál es su esfuerzo específico? ¿Qué es lo que usted realmente viene a hacer? Detálleme qué es lo que va a hacer, porque lo está diciendo de una manera general. Él siempre el oficial de UCIS, en todos los ARFI cita a Danazar, porque ese es el referente. Dice, ejemplo en Danazar. Danazar era un ingeniero o es un ingeniero. El esfuerzo propuesto de Danazar es investigación y desarrollo de un sistema de propulsión aeroespacial. Eso es un esfuerzo específico. Él es un ingeniero, pero él no dice voy a trabajar como un ingeniero electrónico o un ingeniero mecánico o un ingeniero civil, sino que yo soy un ingeniero, estoy haciendo un doctorado o voy a hacer un postdoctorado, estoy haciendo una investigación y quiero desarrollar un sistema de propulsión aeroespacial. Si ustedes leen el caso de Danazar van a entender qué es lo que él está proponiendo. Pero aquí este es un esfuerzo específico. Si yo vengo a trabajar como una abogada experta en derechos humanos, bien sabemos que yo no puedo, si no tengo una licencia de abogada americana, pues no puedo ejercer el derecho, pero yo puedo venir si yo tengo una especialización o una maestría en derechos humanos y yo propongo trabajar con los niños que están cruzando solo la frontera o la violación de derechos humanos de los peticionarios de asilo o la violación de derechos humanos de las mujeres que están cruzando la frontera y están pidiendo un asilo o la violación de derechos humanos de las mujeres que están trabajando en X industria, en la industria de hoy en día que está el tema de las webcam, de las modelos webcam, algo así, en donde hay una cantidad de violación de derechos humanos y una explotación y un tráfico humano monumental. Yo puedo presentar un proyecto para
minimizar o para estudiar o analizar la violación de derechos humanos. Por ejemplo, se me ocurre decirlo. Entonces, si yo presento una propuesta específicamente para la valoración, para el análisis, la investigación en derechos humanos de tal sector de la población, ya estoy presentando un proyecto específico en un campo específico. De ahí ya se desprende que el oficial pueda decir, ok, vamos a ver si en el caso de ANASAR, investigación y desarrollo de un sistema de propulsión aeroespacial tiene mérito sustancial y luego si eso tiene importancia nacional. Por eso es básico que nuestro esfuerzo propuesto sea específico, sea concreto, en el sentido de decir exactamente qué es lo que yo voy a hacer. Muchas veces tratamos de hacerlo específico, pero no es suficientemente específico. Y vamos a ver en este caso que también el oficial objetó porque no encuentra una especificidad del esfuerzo propuesto. En este caso también se plantea, ya lo vamos a ver. Mi propuesta es brindar soluciones innovadoras para el aprovechamiento adecuado de los residuos de X material provenientes de tal área. En este caso vamos a ponerlo un poquito más específico para que lo entiendan. Aprovechamiento adecuado de residuos de material de construcción provenientes de la construcción. Estos residuos representan una fuente de materias primas subutilizadas que pueden ser transformadas en materiales mejorados. Los principales beneficiarios de esta iniciativa serán las empresas privadas y entidades públicas que busquen cerrar el ciclo de producción de sus residuos, reduciendo así el impacto ambiental. Cambiemos estos residuos de material de construcción por residuos de material orgánico, residuos de material químico, residuos de material de la agroindustria, lo que sea. Materiales de residuo, esto es un ejemplo, pero también es un caso específico, lo estoy variando, como les digo, por confidencialidad y no pedí autorización para mostrar esos casos de ARFI, entonces lo estoy poniendo también de manera genérica el ejemplo, pero espero que ustedes puedan comprenderlo. Mi propuesta es brindar soluciones innovadoras. Mire cómo se adorna con lenguaje y con adjetivos, creyendo que así estamos captando la atención del oficial. Para el aprovechamiento adecuado de los residuos de X material, bueno, bla, 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 ya lo miramos. Cuando el oficial empieza a analizar este esfuerzo propuesto, dice, el peticionario no proporcionó detalles específicos sobre cuáles son los supuestos materiales mejorados. Porque él está diciendo, aprovechamiento adecuado de los residuos de X material. Estos residuos representan una fuente de materias primas subutilizadas que pueden ser transformadas en materiales mejorados, que pueden ser transformadas en materiales mejorados. O sea, está diciendo esto que estamos desechando o esto que está causando tal daño, lo podemos transformar en algo que sea útil. Pero ¿qué es ese material mejorado? ¿Qué es lo que va a hacer con ese material subutilizado o ese material de residuo? Exactamente qué es lo que se propone hacer con eso. No lo podemos dejar en el aire. Tenemos que decir qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo y dónde se producirán esos aportes de materias primas? Y a través de qué entidades específicas, porque vemos que están diciendo que esto beneficiará a las empresas privadas y a entidades públicas. Pero ¿cuáles? ¿Cuáles empresas privadas? ¿Cuáles entidades públicas? El peticionario tampoco ha proporcionado detalles concretos sobre cómo pretende tener éxito en el impacto medioambiental, porque él dice que esto va a mejorar el impacto medioambiental, el impacto del medio ambiente. Entonces, ¿cómo es que se va a concretar esta mejora, esta subutilización de estos residuos, convirtiéndolos en materias primas mejoradas? ¿Cuáles serían esas materias primas mejoradas y cómo es que esto va a beneficiar al medio ambiente? Aquí esto es un ejemplo en donde podemos tener un esfuerzo propuesto, pero que también quedó de manera genérica y que obviamente no puede el oficial determinar cuál es la importancia nacional de este esfuerzo propuesto. Aquí, como tiene un poquito más de detalle, el oficial puede decir, esto tiene mérito sustancial. Esto es un esfuerzo propuesto que tiene mérito sustancial, pero no puedo determinar cuál es la importancia nacional.
Así que, en resumen, cuando estamos planteando el esfuerzo propuesto, tiene que ser concreto, específico, detallado en qué es lo que yo voy a hacer. Llegar al punto exacto de qué es exactamente lo que yo voy a hacer para que pueda el oficial evaluar el mérito sustancial y la importancia nacional. En cuanto a la importancia nacional, cuando se genera un RFI por importancia nacional, como en el caso anterior, estamos diciendo, ok, detálleme el esfuerzo propuesto, específicamente qué es lo que va a hacer para yo poder evaluar la importancia nacional. Uno de los errores en cuanto a la importancia nacional es que no se presenta un material documental suficientemente coherente con el esfuerzo propuesto. Cuando yo planteo mi esfuerzo propuesto, cuando yo soy concreta, sé exactamente lo que voy a hacer. Caso Danazar, veamos el caso Danazar. Danazar está diciendo que va a presentar, está haciendo una investigación y desarrollo de un sistema de propulsión aeroespacial. La documentación que presenta Danazar tiene que ver cómo es el sistema de propulsión aeroespacial, qué es lo que la innovación que va a hacer, en qué va a mejorar. Esto es para los cohetes y todo el sistema satelital y bueno. El oficial, cuando le estamos enviando una cantidad de anexos, material de revistas, artículos, leyes, que si bien pueden indicar o tener relación con el tema que estamos planteando, no tiene una relación directa con el esfuerzo propuesto. Por ejemplo, en el caso de nuestro primer ejemplo del ingeniero civil enfocado en construcción, aportando mis conocimientos. Entonces, él dice, él anexa todo lo que las leyes de infraestructura de Biden, Harris, leyes sobre la infraestructura, el presupuesto sobre infraestructura, la importancia de la infraestructura, la importancia de la construcción, el crecimiento en las necesidades de vivienda, todo lo que tiene que ver con construcción. Pero ¿qué relación tiene esas revistas, esos artículos, esas leyes, esas resoluciones, esas propuestas gubernamentales, qué relación tienen con un esfuerzo propuesto? No se trata de llenar un expediente con cantidad de información que no es útil para el oficial. Resulta útil aquí en uno de los casos, el oficial menciona em, que los artículos pueden mostrar la importancia de un campo o de un área. En el cambio climático, la importancia del medio ambiente, la importancia de reducir la huella de carbono. Eso se conoce, eso se sabe que eso es importante. Lo que él quiere evaluar es enfocarse, el focus de ese material que estamos enviando, qué relación directa tiene con el esfuerzo propuesto. ¿Cómo puedo yo, con esas materias primas subutilizadas que pueden ser transformadas en materias mejoradas, cómo es que eso impacta al medio ambiente y específicamente en qué? Si yo estoy hablando que unos residuos químicos están contaminando el agua y que el agua en esa específica localidad por esos residuos químicos está generando un tema de salud en la población, y que si yo cambio esos productos químicos o hago una adecuada mejoría o transformación, puedo mejorar también el recurso acuático y se puede mejorar la salud. Yo tengo que documentar esta información que yo estoy dando, la tengo que documentar con los soportes que me dan los reportes, las leyes de una localidad. Por ejemplo, los reportes de salud, por ejemplo, los reportes de aguas contaminadas, que las aguas están contaminadas por los recursos químicos utilizados en las fábricas XXX, que el tema de la salud, bueno, todo lo que sustente que hay una problemática, que se están generando legislaciones para que las fábricas tengan unas controles en la producción de determinados químicos, bueno, todo lo que tenga que ver con eso que yo estoy proponiendo. No es llenar al oficial
con cantidad de información que es general también y que no tiene nada que ver con el esfuerzo propuesto. Eso es otro de los errores muy complejos en cuanto a las visas CB2 de interés nacional cuando estamos soportando o tratando de sustentar la importancia nacional. Ahora, en cuanto al segundo prong, que es estar bien posicionado para avanzar en el esfuerzo propuesto. También encontré que hay mucho RFE porque no se demuestra ese buen posicionamiento. Los principales errores están en cosas muy simples como que no se envían las traducciones de los documentos que estamos anexando a ese prompt. Los cursos, los talleres, las conferencias, todo tiene que ir. Si yo tengo una certificación de un curso muy importante, yo tengo que enviarlo en español y en inglés, se envían los dos documentos. Entonces, primer error en el que he encontrado que hay una solicitud de evidencia soportada y es que envíen la traducción de los documentos. Otra falta es que esas pruebas de que yo estoy bien posicionada para adelantar mi esfuerzo propuesto también tienen que ser relacionadas con el esfuerzo propuesto. Cuando yo estoy diciendo que estoy bien posicionada, que he hecho cursos, que he asistido a conferencias, que soy miembro de determinadas asociaciones, eso tiene que ver con el esfuerzo propuesto. Yo no puedo decir que si voy a hacer un proyecto en derechos humanos y entonces aportar todos mis cursos que hice en criminología. Nada tiene que ver la criminología con el esfuerzo propuesto que yo estoy planteando. Si yo hice cursos de inglés, cursos de culinaria, cursos de liderazgo, cosas que no tienen que ver con el esfuerzo propuesto, no se deben anexar. Toda la capacitación tiene que ser con respecto al esfuerzo propuesto. Eso que demuestra que yo estoy enfocada en ese proyecto que estoy presentando, que a lo largo de mi historia profesional, a lo largo de mi historia y de mi experiencia, me he capacitado, he avanzado en mi conocimiento y en mi interés sobre la temática que estoy planteando. Esa es una deficiencia muy grande y por la que no se pueden en muchas ocasiones evaluar positivamente que un peticionario esté bien posicionado para avanzar en el esfuerzo propuesto. Lo mismo con las cartas de recomendación. Las cartas de recomendación tienen mucho problema y están siendo muy criticadas por los oficiales de inmigración. Las cartas de recomendación tienen que ser de personas que conozcan mi trabajo, valoren y evalúen mi trabajo. No es que estén evaluando que yo tengo experiencia, que yo soy puntual, que yo soy muy honesta, que yo soy muy responsable, que yo tengo muy buenas ideas, que yo tengo muy buen criterio, que soy muy buena persona. Esa no es una carta de recomendación para una visa B2 de interés nacional. Si yo estoy proponiendo que voy a hacer un trabajo de derechos humanos, que voy a trabajar con niños porque voy a evaluar y ayudar a crear centros, lo que sea, en materia de derechos humanos. Las cartas de recomendación tienen que ser de personas que conozcan que yo he hecho un trabajo anterior en materia de derechos humanos, que les consta que yo trabajé y que tenía una fundación o trabajé para una fundación o que tenía una organización en la que me dediqué a ayudar a niños o a personas desprotegidas, desvalidas, determinado tipo de población en donde esa persona está diciendo que el trabajo que yo desarrollé con la infancia o con los institutos que recogen los niños o con todo lo que tenga que ver con el esfuerzo propuesto. Tienen que destacar cuáles son los proyectos que conocen y que son testigos que yo he realizado en ese mismo campo del esfuerzo propuesto. Eso es una carta de recomendación. El oficial de inmigración critica que las cartas están muy vagas, muy vacías, muy por encima, no están diciendo nada que refleje una experiencia, que están destacando al peticionario en un campo específico para el que está sustentando su esfuerzo propuesto. Ojo con esas cartas de recomendación. Las cartas de recomendación, otra de las grandes críticas que están recibiendo es que
La carta de recomendación va dirigida por lo general al oficial de inmigración, entonces la persona está redactando la carta un mes, 2 meses antes de enviar la petición y a veces una carta que tenemos guardada de hace 5 o 6 años en donde están haciendo un reconocimiento por un trabajo específico que yo hice, esa carta me sirve para aportarla al proceso. No necesariamente tiene que ser una carta que esté actualizada, que sea la fecha y que esa carta la estemos enviando con el proceso. Si se envía y está así porque no tenemos esas cartas anteriores, pues hay que hacerlo. Pero si yo tengo una carta, por ejemplo, tengo una carta en mi historia personal, tengo una carta muy bonita de hace los años cuando yo trabajaba en Colombia, tengo una carta muy bonita, muy significativa del trabajo que yo realicé para una organización no gubernamental. Y en esa carta destacan lo que yo hice, el paso a paso. Fue una carta de felicitaciones, es como una carta de reconocimiento, pero que me está diciendo todo lo que yo hice y cómo ese esfuerzo llevó a que ese evento tuviera esa significación y bueno, la importancia que tuvo el evento. Entonces, si yo estuviese presentando una visa B2 de interés nacional en ese campo, esa carta sería fabulosa. No importa que esa carta sea de hace 10 años, pero se puede anexar al proceso. O sea, todos esos archivos que tenemos nos pueden servir para nuestra visa B2 de interés nacional. Esos son los principales errores que encontré y que causan un RFE y que causan una denegación. Y ya para concluir, tengo que decirles que hay que ser responsables. Tenemos que tener responsabilidad de nuestro proceso. Y esa responsabilidad, ¿a qué nos conduce? Al conocimiento. No dejen su proceso en manos de personas que no conocen, que no tienen conocimiento y tampoco inicien un proceso sin tener conocimiento. Tómense el tiempo necesario para aprender de la visa, para escuchar información, para buscar la página de uscis.gov y enterarse y encontrar toda la información respecto de la visa de B2 de interés nacional o cualquier proyecto que ustedes quieran emprender para un tema migratorio. Si no tienen tiempo para informarse, contraten el acompañamiento para la visa. No inicien un proceso EB2 de interés nacional si no tienen tiempo para ustedes mismos realizar el proyecto y si no tienen el conocimiento. Cuando yo me refiero a que se puede hacer la visa sin abogado, es porque el 80% del trabajo lo hacemos quién va el peticionario. El 80% del trabajo lo hacen ustedes, porque es su proyecto, es su experiencia, es su propuesta. Entonces, si ustedes son los que tienen esa claridad mental para ese proyecto y esa propuesta, son ustedes los que lideran ese proceso, son ustedes los que generan el material para poder trabajar una visa. Hay un procedimiento y una parte técnica que es el llenado de los formularios, cómo se presenta el proceso, cómo se organiza el proceso, qué es lo que le tengo que mostrar al oficial, el desarrollo de cómo presentar el esfuerzo propuesto. Para poder decir cómo redacto el esfuerzo propuesto, si ustedes tienen pleno conocimiento de qué es la visa B2 de interés nacional, leen el caso Danazar y buscan la información de uscis.gov, ustedes pueden perfectamente desarrollar el proceso. Pero si ustedes no tienen tiempo, si ustedes no se dedican disciplinadamente a llevar a cabo su proceso, es mejor que contraten el acompañamiento de su visa. No se dejen llevar por los famosos bufetes de abogados que no van a entender su proyecto, que usted lo que le manden para ellos está bien y simplemente organizan el paquete, le imprimen el material y envían la petición. Cuando ustedes tienen perfectamente claro su esfuerzo propuesto y envían todo clarito, ganan el proceso, pero no porque el abogado haya hecho la gran gestión, sino porque ustedes tienen muy claro el esfuerzo propuesto, ustedes saben qué es lo que tienen que hacer. De hecho, me he encontrado casos en que tienen un esfuerzo propuesto perfectamente claro, pero los han asesorado y los han llevado por un camino diferente y presentan un esfuerzo propuesto que nada tiene que ver
con la experiencia, con la pasión de una persona o la experiencia de una persona en un campo específico. No entiendo por qué. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, responsabilidad, y la responsabilidad es el conocimiento, es aprender, es ser disciplinados, buscar la información y organizarnos. Para eso vamos a hacer ese paso a paso en el próximo año. Contratar un acompañamiento, una oficina de abogados, no significa que ustedes suelten la responsabilidad de su proceso. No significa que quien hace el acompañamiento es el que va a hacer su proyecto. Ustedes son los que hacen el proyecto. Ustedes son los que tienen la idea. Ustedes son los que tienen la experiencia. Entonces, ustedes son los que lideran ese proyecto. Y simplemente el acompañamiento es, mire, aterrice la idea. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Hacia dónde quiere ir usted? Muchos campos de especialidad de los profesionales son desconocidos para todos los demás. La misión es que eso que usted está planteando sea un lenguaje fácil para un oficial de inmigración y que pueda entender qué es lo que usted quiere hacer. Vamos a desarrollar ese paso a paso para sembrar durante el año 2025 nuestros procesos y para tener nuestras cosechas y nuestros frutos en el 2026. No me queda más que agradecerles, que saber que estamos creciendo en una comunidad, que el año 2025 sea un año bendecido para todos. Muchísimas, muchísimas gracias por ser parte de este equipo, por ser parte de Hablemos de Inmigración y por haber estado siempre motivándome, dándome ese empuje, ese impulso para que pase lo que pase, continuemos con el proyecto. Aquí estoy para ustedes. Déjenme decirles que los quiero, los aprecio muchísimo y que les deseo un feliz y venturoso año 2025. Los quiero. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo.